Revista. Mi querido Ricardo Valderas, periodista de investigación en Poder, ¿cómo andas? Jesús, muchas gracias por la invitación. Acá todo bien y muy contentos de estar con el auditorio de la Octava. Gracias, hermano. Oye, pues yo hablar contigo sobre este tema, las narrativas mediáticas, y me quiero centrar en el caso de Devani, partir de ahí precisamente. Es decir, ¿cómo se ha manejado un tema tan delicado como es un feminicidio? Si como medios hemos aprendido a no revictimizar o si lo hemos hecho de manera recurrente y por qué razón desde tu lectura. Es decir, ¿cómo valoras, qué lectura tú le das a la narrativa mediática que se ha dado en torno particularmente de este caso, pero parece que se replica en otros similares, cuando hablamos de feminicidios, cuando hablamos de agresiones en contra de comunidades originarias, en fin, agresiones en contra de activistas y demás? Sí, es un contexto verdaderamente complejo porque no se puede hablar de una narrativa exclusivamente mediática. Recordemos que los medios de comunicación muchas veces el trabajo se distingue en dos rutas, ¿no? La difusión de los programas oficiales de comunicación social o los comunicados en donde los y las periodistas asisten a ruedas de prensa y replican la versión oficial, o el periodismo de investigación que se dedica justo a generar herramientas de análisis respecto a las versiones oficiales. Entonces, en el caso específicamente de Devani, es una cosa muy compleja porque, bueno, existen varios sucesos repetitivos en donde el propio Estado pierde valor como agente de información. ¿A qué me refiero? Bueno, el primero es la versión oficial del gobierno de Nuevo León, en donde se declara que Devani habría caído a una fosa en donde se recolecta agua, una cisterna. Posteriormente, evidentemente, el padre de Devani, Mario Escobar, pues rechaza dicha versión. No es hasta que el caso es asumido por el gobierno federal que se dictamina otra segunda necropsia, en donde los resultados son distintos a la primera. Sin embargo, todavía no son satisfactorios y el padre de Devani solicita una tercera necropsia en donde ya se revela, los rastros de maltrato, de violencia ejercida en contra de la víctima, por lo que, bueno, la versión oficial de un inicio pierde total validez, tanto jurídica como mediáticamente hablando. Sin embargo, ya estamos hablando de que los medios de comunicación habían hecho su trabajo de difundir la versión de los que se supone que deberían de tener la verdad. Este caso también se puede yuxtaponer con el caso de la verdad histórica de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se puede yuxtaponer también con el caso de la chica desaparecida en Ciudad Juárez, el último de los casos en donde se revela que hay situación de tortura y violencia en contra de la mujer. Entonces, para hacer un análisis de esta naturaleza es necesario tener todos los elementos. Es decir, vivimos en un país en donde no se puede confiar en las versiones oficiales. Y el caso de Devani es un ejemplo perfecto para hablar de esto, porque tenemos 3 versiones oficiales. Entonces, ¿a cuál le vamos a hacer caso como medios de comunicación? Perdón, ¿estamos teniendo un problema de audio? No, ya lo recuperamos, mi querido Ricardo. Perfecto. Bueno, entonces, en ese contexto, en donde hay multiversiones de un mismo suceso, todas como versiones oficiales, sin embargo, que se contraponen entre sí, los periodistas y las periodistas, lo que mejor podemos hacer es un ejercicio que yo encontré, digamos que lo más sensato sobre el caso, lo publica la red de periodistas de a pie en un reportaje titulado armas y violencia, básicamente el contexto generalizado de lo que ocurre en el estado de Nuevo León. Se revelan principalmente las cifras de desapariciones de mujeres y el periodista Ignacio Alvarado hace una comparativa de cómo aparecen los sucesos de violencia a partir de que el gobierno calderonista inicia su guerra contra el narco y entonces hace una narración sucesiva de hechos, es decir, aparecen las armas, aparece la violencia, aparecen las drogas y aparece al mismo tiempo una infraestructura del Estado que cubre todos los frentes en donde pudieran aparecer sistemas probatorios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en ese mismo reportaje se revela que el 50% de las cámaras de seguridad pues no funcionan en Nuevo León. ¿A quién beneficia el que las cámaras de seguridad de Nuevo León no funcionen? Pues es una pregunta que hay que hacer al fiscal y al gobernador, ¿no? Sucesivamente también se revela
que el Hotel Nueva Castilla, donde Devani donde encuentran el cuerpo de Devani, bueno, al mismo tiempo es una zona en donde se encuentran oficinas de la Fuerza Civil, la Guardia Nacional, Fiscalía General, es decir, todo este contexto de violencia dentro del estado de Nuevo León no es un caso de omisión. Por ejemplo, ¿en dónde están los nombres de las personas que emitieron la primer necropsia y cuál es su estado en frente de la Fiscalía de Nuevo León? Es información que no tenemos. ¿Por qué hay 3 documentos oficiales y ninguna conclusión al respecto? ¿Por qué no se entregaron a estos dictámenes o por qué no se llegó hasta las últimas consecuencias en los primeros dictámenes de necropsia pues sobre el caso? Bueno, esos son únicamente casos que revelan, bueno, la ineptitud de comunicación de parte de las oficinas de gobierno y por otro lado la poca responsabilidad que hay de parte del Estado mexicano para atender un problema que evidentemente es mucho más complejo que el solo hablar de violencia. La violencia en abstracto no nos va a decir nada. En estos casos siempre hay responsables por no hacer bien una necropsia, por no hacer una investigación con el debido proceso. Y en este punto, entonces sí entramos los y las periodistas, porque lo que tenemos que aprender es a no repetir errores como el que ocurre con la filtración del caso de Grupo Milenio y El País, en donde filtran información que debería de ser considerada confidencial, dado que el caso estaba muy avanzado, con el simple hecho de generar clics, de vender tabloides, ¿no? Esto evidentemente tuvo su repercusión con el padre de la víctima, quien aseguró que iba a tomar responsabilidad jurídica, quien resultara responsable, pero no es un problema endémico de los medios de comunicación. La opinión pública está sujeta a la información del gobierno, y si el gobierno se equivoca la ciudadanía. Y entonces es que ocurre el siguiente fenómeno, que es el de los influencers o youtubers, como quieran ocurrir. Bueno, hay varios que asumiendo su trabajo como un trabajo periodístico, se involucran en procesos que son mucho más complejos que el solo decir cosas por decirlas. Es decir, no conocen qué es el debido proceso, no conocen cuándo una información tiene que seguir testada por los procesos de averiguación previa, no conocen cuáles son los elementos probatorios que presenta un ministerio público para acreditar una prueba, el porqué de los momentos jurídicos para presentar pruebas, porque recordemos que en los procesos judiciales, sobre todo penales, tenemos 2 etapas, la etapa no judicializable, que es la recolección de información, y la etapa judicializable, que es cuando se determina quién son los o las presuntas responsables de los casos. En medio de todo esto, la ciudadanía no va a poder sujetarse a un proceso de verificación de la información, y esto lo digo frecuentemente cuando hablo de fact-checking, es que pasamos demasiado tiempo hablando de fake news, este anglicismo para referirnos a las noticias falsas, pero en realidad no podemos saber a ciencia cierta dónde están las real news, es decir, en dónde están los generadores de contenido reales, si no podemos confiar, por ejemplo, en la información del Estado. Y otro ejemplo bastante práctico es la información del INEGI aparece con una pequeña leyenda en donde dice que la información es responsabilidad de las oficinas que la emiten. Es decir, es una cadena de sucesión de responsabilidades que determinan en el periodismo porque somos la figura pública que atiende estos casos. Sin embargo, hay todo un esquema de cómo se construye la verdad o cómo se construyen las verdades oficiales que evidentemente no vamos a escuchar decir a Samuel García que, bueno, su fiscalía tenía intereses involucrados en el caso de Devani y que por eso no iban a llegar a la verdad. O no van a revelar por qué los procesos de la necropsia simplemente no coinciden con los federales, cuáles son las metodologías. Esta información no se libera. Y en tanto no estemos impulsando un proyecto nacional de transparencia que sea más que supere el eufemismo de una solicitud de información, sino que realmente la ciudadanía tenga acceso a la verdad, entonces siempre estaremos sujetos a estas telares de mitos que aparecen, sobre todo en los casos de violencia, Jesús. Mi querido Ricardo Valderas, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. No, pues muchas gracias a ti, saludos al auditorio y encantado de estar en tu programa. Te mando un abrazo, hasta luego. 2 abrazos, hermano, muchas gracias.